y aquí está la otra salida, energéticamente hablando, ¿no? 2 entradas, 2 salidas. Vean, por ejemplo, aquí que nos están dando por unidad de masa. ¿Sí o no? Nos están dando por unidad de masa y nos piden la potencia requerida, ¿no? Entonces veamos cómo nos quedaría aquí. Entonces recuerden que en las entradas siempre le pongo 1 y la otra salida es 2 en cuestiones del flujo, ¿no? Entonces veamos cómo nos quedaría ese balance. Profesor, Mande. dejó de compartir, creo. Siempre lo habían terminado de copiar, ¿no? Ah, ok, perdone. ¿No lo terminó de copiar? No, sí, pero no contaba con que dejara de compartir. Pero voy a compartir el pizarrón. Ok, perdone. No, pensé que no lo había copiado, por eso dije ahí. Ahí está, ¿no? Ahí se está compartiendo la aplicación. Entonces, ¿cómo vamos a establecerlo? Recuerden que es un compresor, en este caso era flujo másico por el H1 más la potencia del compresor es igual a ¿quién? A M por el H2 más el flujo de calor Q puntito, ¿sale? Entonces, ese Q puntito no es el Q que nos están dando ahí. El que nos están dando es este. Nos dicen donde Q, recuerden que estas son unidades de quién? De kilojoules por kilogramo. Entonces, cuando yo a ese calor que es por energía por unidad de masa lo voy a multiplicar por el flujo másico, pues voy a obtener el flujo de calor. ¿Sale? Aquí decimos flujo de calor. ¿Sale? Entonces, el que yo necesito es el flujo de calor porque estamos haciendo los balances en kilowatt. ¿Sí? Nos piden esto. No, a ver, si no, nos piden la potencia requerida. Entonces, despejamos la potencia requerida y vamos a tener que sería potencia requerida va a ser igual. Vamos a despejar este y voy a agrupar porque el flujo másico es lo mismo. Entonces, este es flujo másico. Aquí va a ir por quién. Va a ser despejando. Entonces, este sería H2 menos H1. ¿Sí? Y aquí quedaría más el flujo de calor. ¿Sí? Entonces, como nos están pidiendo potencia, ¿en qué unidades nos dicen la potencia? No nos dicen, entonces cuando nos piden la potencia, porque a veces van a haber situaciones de que te pide que calcules la potencia en kilojoules por minuto, cuando no sea así, siempre lo tenemos en kilowatts, ¿no? Dicen que el flujo másico es de 60 kilogramos por minuto, entonces lo que tengo que hacer, este flujo lo tengo que transformar a kilogramo por segundo y recuerden que hay que calcular Q. Pero lo que yo quiero que vean es aquí, es que no va a haber tablas del helio, ¿sale? No hay tablas del helio, ¿sí? Para sacar las entalpías. Entonces lo que hacemos es utilizar la definición del CP. Recuerden que el CP era el cambio de la energía, perdón, el cambio en la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión fija. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Al CP por T2 menos T1, ¿sí? Hacemos el cambio, entonces significa que la potencia del compresor va a ser igual al flujo másico por el CP por T2 menos T1 más Q. ¿Qué CP vamos a calcular? Aquí mi recomendación es que como yo tengo el CP, váyanse a la tabla A2, inciso B, por favor, para ver si viene el cuadrante del helio. No viene. ¿No viene? Dijo José Luis que no viene, ¿verdad? A dos, inciso B, ¿no?
Sí, no viene no viene helio ahí, entre esos, creo que eran 6 gases. No, está aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y hidrógeno. Gracias, José Luis. Entonces, ¿por qué les dije esa? Porque tienen las dos temperaturas. Recuerden que cuando tienen las dos temperaturas, la recomendación es utilizar la temperatura promedio, pero no viene el helio. Entonces, eso me obliga a que voy a leer el CP de la tabla A2, inciso A, porque es en el sistema inglés. De ahí voy a buscar el CP para el helio, lo voy a sustituir aquí. Ya tienen las dos temperaturas, el flujo másico hay que transformarlo a kilogramos por segundo y el flujo de calor hay que obtenerlo en kilowatts partiendo de esto, ¿no? Entonces sustituyen y el libro traía resultado que te dice que es de... Ah, no, no te dice, ¿sale? Pero no hay pierde sustituyendo datos. ¿Se entendió esto? ¿Qué es lo que me interesa? Este cambio. Sí. Yo sí, ¿Sí? me gustaría que lo repitiera, por favor. ¿Cuál? El cambio de por qué se hizo lo de la temperatura 2 menos la 1. Aquí tenemos que buscar las entalpías del helio, pero el libro que tenemos nosotros y la mayoría de los libros no vas a encontrar una tabla exclusivamente para el helio. Si se ha percatado, hemos estado trabajando con la del aire, por ejemplo, y leímos de la tabla 17, ¿sí? En ese libro no viene una tabla para el helio para poder obtener las entalpías. Cuando yo no tengo una tabla donde pueda leer propiedades termodinámicas como la energía interna y la entalpía, lo que hago es utilizar los calores específicos y eso siempre es más cuando estamos trabajando con gases, ¿sí? En el caso del agua y refrigerante hay tablas o de otro tipo de refrigerantes también hay tablas. En el caso del aire es donde utilizamos los calores específicos. Como no hay una tabla para el helio donde yo pueda leer H1 y H2, recuerdo la definición del CP. El CP es la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión fija. De ahí despejo el delta H y el delta H va a ser igual al CP por el delta T, que es lo que estoy escribiendo aquí. Este CP lo va a obtener de la tabla A2A. Pues siempre voy a hacer ese cambio cuando yo tenga cambio de entalpía por el CP diferencia de temperatura, cuando yo no tengo una tabla para el gas que esté analizando donde puedo tener H. En el caso que si yo estuviera buscando la energía interna, recuerde que esto sería el CB, es cómo cambia la energía interna con la temperatura a volumen constante. Aquí no se vayan a perder. Que sea presión constante no significa que el proceso sea presión constante para que yo pueda utilizar el CP, no. Es cómo se determinó experimentalmente ese CP. Es cómo variaba la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión fija. ¿Sale? Pero este cambio yo lo puedo hacer independientemente si el proceso no es a presión constante. Nada más es la forma en que determinaron tanto el CP como el CB. Ok, gracias. Entonces termínalo para ver cómo va. Y de favor les voy a pedir que el día de mañana tengo junta de 6 a 8 ahí en el TEC. Así que no voy a poder conectar. Por favor, agarren un ejercicio de libro de que sea una turbina. ¿Sí? De que sea una turbina. Me gustaría a ver si este lo está por ahí. Uno que tenga resultado para que sea más sencillo. No, este está muy... No, aquí me pasé. Aquí no había una turbina. Esta, miren. Traten de ver si está el que dice considera una turbina adiabática. Adiabática significa... Espérenme, ya puedo dejar de compartir acá, ¿va? ¿Quién es Chuy? ¿El perrito? No, hoy fui, pero no fui hasta metalmecánica. Me refiero a que no voy a ir, sino voy a tener una reunión con el jefe
de manera virtual. A ver, ¿dónde está? No sé si él era el que estaba ahí en la caseta de los policías por la entrada del... No por la parte de atrás, sino la de enfrente. Creo que... Hay como 3 Chuys, entonces a lo mejor me equivoqué. Alcanzan a ver el 548, no sé si en el libro esté. Entonces, que es uno que trae resultado y es una turbina. Entonces, traten o agarren un ejercicio que hable de turbina, de preferencia que tenga resultados para que les pueda ser más útil y no se desesperen. Y váyanlo haciendo el día de mañana, ¿no? Por si se atoran, y nos veríamos el jueves porque pues el miércoles no hay clases, ¿no? Profe, tengo una pregunta del Mande. ejercicio que estamos haciendo. La Q, ¿de dónde sacamos el valor, perdón? El problema te da que se está perdiendo calor, ¿no? Que te dice un valor por kilojoule sobre kilogramo, ¿no? ¿O son los Son 15, los 15, verdad? pero son kilojoules por kilogramo. ok. Recuerda que lo vas a multiplicar por el flujo másico. Y ese flujo másico tiene que estar en kilogramos por segundo. Ok. ¿Sale? Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Hasta luego. Sale, profe. Hasta el jueves. Bye, bye.